¿Qué tal, hermanos? Hoy es lunes 13 de septiembre del 2021. El texto que leemos en la misa es de San Lucas, capítulo 7, versos del 1 al 10. Dice así: en aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, nos encontramos ante un género literario llamado narración de milagros. Primero, ubica dónde está este pasaje, y está en Cafarnaúm. Cafarnaúm era la ciudad de Pedro, era también el lugar donde Jesús se había quedado, digamos así, tendría una especie de casa, porque en muchas ocasiones dice que iba a casa a Cafarnaúm. Resulta que hay un problema aquí porque hay un oficial romano que tiene un criado muy enfermo, a punto de morir, y pide ayuda. Pero es oficial romano. Aquí está la cuestión. Porque para los judíos, los extranjeros son llamados paganos. Son paganos porque no son del pueblo escogido. No merecen ni siquiera que se les dirija la palabra. Por ejemplo, los judíos del sur de Israel y los samaritanos, a la mitad de la tierra de Israel, no se hablaban. Los judíos no hablaban a los samaritanos porque los samaritanos se habían mezclado con otras razas y ya no eran raza pura, ya no eran del pueblo escogido por Dios. Y por lo tanto, tenían que ser despreciados. Aquí Jesús accede, va a ver a este soldado romano que tiene un enfermo. Pero aunque le dicen que es buena gente, que les ha construido una sinagoga, estoy seguro que Jesús no va porque esa persona haya sido buena y haya construido una sinagoga. Va porque es persona. Para Jesús eso es lo importante. No importa de qué raza sea, a qué país pertenezca, no importa eso. Es persona. Y Jesús vino a rescatar a las personas del pecado. Vino a sacarnos del pecado. Entonces es persona, ahí está Jesús. Entonces, así es como aquel hombre va a recibir la visita de Jesús. Pero antes de que Jesús llegue, este hombre se muestra muy humilde y le dice: no fui a verte porque no merezco verte y tampoco merezco que vengas a mi casa. Soy un pecador. Por lo tanto, di una sola palabra. Basta, eres poderoso, basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Esto es lo importante. Por un lado, Jesús, que ve a una persona y que ayuda a la persona, y por otro lado, este hombre romano que tiene una fe tremenda.
cree que Jesús puede, desde donde esté, decir una palabra, desear una situación y se realiza. Sabe, cree plenamente que Jesús tiene poder para hacerlo. Eso es lo que nos enseña hoy esta palabra, con el ejemplo de un oficial romano, un pagano para los judíos, un pagano para los judíos, alguien que no merecía ni siquiera ser tratado ni dirigirse la palabra. Sin embargo, tiene una gran fe porque cree en el poder sanador de Jesús. Mis hermanos, nosotros tampoco somos judíos, ni romanos, pero podemos creer en Jesús. Podemos creer que Él puede sanar, que Él tiene el poder, que no necesita, como aquel ciego, ponernos lodo en los ojos, como aquel sordomudo, meter los dedos en las orejas, poner saliva en la lengua, que no necesita hacer esa serie de ritos. Jesús no lo necesita. Aquel hombre cree que Jesús basta con que diga que se haga y se hace. ¿Y a quién nos recuerda? A la creación. Hágase la luz, hágase las estrellas, hágase el agua de arriba y las aguas de abajo, hágase los animales, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bastaba con que Jesús dijera algo. Era Dios, porque era Dios. Este romano sabía perfectamente que Jesús era Dios y que con su palabra, como Dios Padre de la creación, con su palabra podía curar, sanar. Creamos en Jesús, creamos en su poder, fuertemente, que Él venga y transforme nuestra vida. Y ahí ya se cumple otro milagro, el milagro de que Jesús puede y el milagro que nos da a nosotros también el poder de luchar por cambiar. Tú puedes, yo puedo, porque Jesús puede. Mis hermanos, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, a cuidarse. Vamos bajándole a los contagios, que bueno, vamos superando un poquito. Esto ya pinta un poquito bien. Pues hermanos, vamos a seguirnos cuidando, por favor. No bajemos la guardia para nada. Bendiciones para todos.